A veces leemos un capítulo de la Biblia en 10 minutos, ¿no? Y 3 capítulos los podríamos leer en 20 minutos, así, rapidísimo, ¿no? Ya son 10 encuentros con este que estamos invirtiendo para entender la primera carta de Juan y vamos por el tercer capítulo, ¿no? Nada más. Y hoy es un día donde Juan, después de hablarnos de un montón de cosas, vuelvo a repetirles que el gran énfasis que Juan hace en esta carta es ubicar la esencia del Evangelio, ubicar el centro, el core, ¿no? Como dicen los gringos, el core competency, eso que hace que las cosas sean como son, ¿no? Por eso titulamos estas charlas el somos, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿No? La esencia del Evangelio. Y en esta oportunidad, en el capítulo 3, ya a mitad de capítulo y casi terminando el tercer capítulo, Juan vuelve sobre la idea de la esencia del Evangelio, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que dice. ¿Me ayudas, Luisa? Listo. Este es el mensaje que ustedes han ido desde el principio, que nos amemos, perdón, que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense que a mitad del capítulo tercero vuelve a reflotar para que no nos olvidemos, para que nada de las cosas que él estuvo diciendo antes salgan del marco, ¿no? Salgan del contexto. Nada puede ser evangelio sin amor. Es decir, solo el evangelio funciona a través del amor. Y cuando entendemos lo que habló del pecado en los primeros capítulos de Juan 3, ¿no? Ya lo hemos visto en la charla anterior, si no vayan a la charla 9, cuando habla de que somos hijos, de que tenemos el enorme privilegio, mirá con cuánto amor nos ha dado el Señor que nos permite llamar sus hijos, ¿no? Vuelve después a ubicarnos para que no nos vayamos, para que no podamos entender mal esta carta, porque el amor sigue siendo lo más importante. Yo creo que el error que cometemos es muchas partes de la Biblia sacarlos del amor, ¿no? Es decir, sacarlos del marco del amor. Y un montón de cosas cuando las sacamos del marco del amor caen en ritualismos obsoletos, caen en exigencias sin sentido o caen en violencia. Es decir, yo creo que no logramos entender el Evangelio cuando lo sacamos del amor y pasa a ser otra cosa. Pasa a ser exigencias humanas, presiones humanas, que siembran culpa, que siembran conflictos, que nos separan de nuestros seres queridos, que nos destrozan a nosotros mismos. Y es el Evangelio, ¿eh? Pero sacado de ese marco que es el amor. Por eso es importante que vuelve a reflotar en el versículo 11, ¿no? Dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Como diciendo, no se olviden de eso, ¿no? Vamos a leer entonces. ¿Me ayudas, Luisa? Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Bueno, es interesante, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esta parte, ¿no? Quiero escucharlo. ¿Qué te resuena de estos primeros versículos, ¿no? ¿Qué parte te parece interesante de comentar, ¿no? ¿Qué es lo que notás, ¿no? Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y se va la historia, ¿no? No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto, ¿no? Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia o si el mundo con los que aman hace lo incorrecto, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, ¿qué les resuena en esta parte? Diría que como Caín seríamos como malignos cuando no hacemos, cuando no amamos. O sea, que caemos en esa parte, cuando no amamos, siempre que no hagamos lo que la voluntad de Dios o el amor de que Jesús nos mandó tenernos unos a otros, seríamos
entre, pues diría, los malos o los malignos. Sí, es como decir, un evangelio sin amor es un evangelio que mata, ¿no? Ujú. Es un evangelio que destroza, es un evangelio que hace lo incorrecto, ¿no? De hecho, miren la recomendación, nos tenemos que amar y no seamos como. Es decir, como ejemplo de que no amó, pone a Caín. No solamente como el ejemplo de alguien que pudo haber sido competitivo, envidioso, ¿no? Etcétera, etcétera, sino como alguien que es el claro ejemplo de no amar, ¿no? Y me llama la atención que elige a un hermano. Es decir, este mensaje, vuelvo a repetir, Juan no piensa el Evangelio sin el prójimo como no piensa el Evangelio sin la comunidad, ¿no? Sin la hermandad. Por eso no dice, no dice seamos, no sé, buenas personas y amemos. Nos llama que nos amemos los unos a los otros y pone un vínculo de hermandad como ejemplo donde podemos ser hermanos y matarnos, ¿no? Y pensaba en formas de matar, ¿no? Porque no solamente es una piedra en la cabeza, hay muchas formas de matar, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Cuáles serían las formas de matar que se nos podrían ocurrir que pueden estar dentro de la hermandad? Vuelvo a repetir, no está hablando acá porque así como murieron los filisteos, ¿no? Está hablando de un vínculo de comunidad, un vínculo familiar, un vínculo de hermandad, ¿no? Caín con su hermano, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de hoy, podríamos decir, que matan? Abandonar, juzgar, mentir, separar a Indiferencia, la gente. la indiferencia, Ignorar, ¿sí? sí, la El indiferencia, desprecio. el El desprecio. desprecio, claro. Ujú. De hecho, fíjese que son todas cosas que nos cruzan constantemente. La Porque uno falta puede de decir, empatía también. bueno, sí, pero fíjese, uno podría decir, yo jamás sería como Caín. Y después cuando desglosás los distintos tipos de falta de amor que podemos estar nosotros siendo parte, son cosas bastante cercanas a nosotros, ¿no? Eh, Podremos despreciar a alguien por una elección sexual, podemos ser indiferentes frente a alguien que necesita algo, ¿no? Podemos yo digo, hoy no se apedrea, la iglesia no sale a apedrear pecadores, pero sí sale a cancelar, que es el tipo de apedreamiento, no sé si se dice así, pero es el tipo de apedreamiento actual, ¿no? Entonces fíjense cómo esto es tan, tan reciente, tan cercano a nosotros. ¿Qué piensan? ¿Querías decir algo, Cori? Sí, que nuestras actitudes destruyen el valor del amor, no solamente dentro de una comunidad, una familia, sino dentro de la sociedad. Hoy en el supermercado me dio ganas de llorar cuando vi un abuelito comprando una banana. Y y bueno, esa falta de sensibilidad es una forma de matar al amor, ¿no? Sí, 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 así es. Y como esos hay un montón. Y también me llama la atención este asunto de lo malo, y no dice lo malo y lo bueno, sino lo malo y lo recto, ¿no? Es decir, este, no seríamos buenos por amar, sería correcto, ¿no? Sería lo que debemos hacer, sería parte de nuestra esencia, sería lo obvio. Sí, pero para mí lo recto tiene mucho que ver con lo que declara como un principio fundamental, que Ujú, es que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo recto. ujú. O sea, Sí, tiene necesariamente que ver con el amor. porque lo recto es lo que no es torcido, ¿no? Es decir, lo que termina siendo que sea lo que tiene que ser, ¿no? Por eso es esencia y es el amor, ¿no? Y por el otro lado también pensaba, wow, ¿a qué llamaríamos hoy nosotros una iglesia exitosa? ¿No? Para pensar en una iglesia que está realmente en el evangelio correcto, según Juan, que
que no es yin-yang, ¿no? ¿A qué llamaríamos iglesia que está en lo recto? ¿No? Y rápidamente pueden salir millones de mensajes diciendo aquella que predica la sana doctrina, aquella que cumple con su misión. Fíjense que hablamos mucho de una mercadotecnia y un funcionamiento por momentos empresarial y por otro momento como puritano, ¿no? Es decir, de reglas, de cosas. Lejos está acá, Juan, de ponernos que eso es la esencia, eso es la consecuencia, pero no es la esencia. Una iglesia puede tener miles, puede tener el edificio más impresionante, puede tener los programas más increíbles y no ser iglesia. Porque lo que hace que nosotros funcionemos correctamente es el amor. Y una iglesia que en la práctica genuina, ¿no? En la esencia de la comunidad no ama, termina siendo para el hombre posiblemente exitosa, pero no para Dios. Y lo va a empezar a explicar mejor Juan que nosotros. ¿No? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, sería una iglesia llena de Caínes, ¿no? Claro, ahora jamás te aceptarían que le estarías diciendo eso. ¿Por qué? Porque no agarraron ninguna piedra y le partieron la cabeza a un hermano, pero cuando empezás a ver las acciones que serían piedras hoy en día, cuánta división hay dentro de la iglesia, cuánta competencia, cuánta indiferencia, cuánto juicio, cuánta falta de paciencia, falta de empatía y todas esas cosas matan, ¿no? Matan, ¿no? Claro, es la forma que utilizan para apedrear hoy en Exacto. día, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y aparte de Después, eso, le sumamos los hechos bochornosos, ¿no? Cuando la iglesia se pone a juzgar realmente como una decisión institucional. ¿Está bien? ¿No? De disciplinar, de hacer pasar al frente, de exponerlo, de humillarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Como también iglesias que van destrozando otra iglesia cercana, sacándole gente, como también iglesias de que se aprovechan económicamente de la gente. Todo lo que nosotros quedamos imaginarnos que son hechos totalmente legales dentro de la iglesia, sostenidos institucionalmente, y que serían Caín. Lo que la iglesia no los va a aceptar, esa es otra historia, pero serían Caín, porque no hay vínculos de amor. Porque si vos amás, tratás al otro como te gustaría que te traten a vos, y el otro pasa a ser mucho más importante que vos, aún en alguna desgracia, en alguna equivocación, ¿no? ¿Está bien? ¿Se acuerdan? La Biblia tiene millones de pasajes que hablan sobre esto, ¿no? Vamos a ver qué dice. ¿Me ayudás, Luisa? Entonces entendió esto, ¿no? Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. En la familia puede haber pertenecientes al maligno y hasta pueden salir triunfadores, ¿no? ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. ¿Mm? No es bueno y malo, es malo y recto. Así que, amados hermanos, no se sorprenda si el mundo los odia, ¿no? ¿Está bien? ¿Me ayudas, Si Luisa? amamos, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Bueno, acá Juan no modifica las verdades de la fe y de la Biblia, de la redención, la justificación y la salvación. No lo modifica, la eleva. Es decir, no lo está modificando, pero la eleva a un nivel altísimo. Y acá es donde yo quiero hacer un énfasis en estos versículos, ¿no? Vuelvo a repetir lo que mismo muchas veces decimos. A veces hacemos una doctrina totalmente excluyente, exagerada, narcisista, infantil, de textos bíblicos sacados de contexto, y esto, que es imposible sacarlo de contexto, no le prestamos la más mínima atención, ¿no? Si amamos a nuestros hermanos creyentes, vuelvo a la comunidad. Juan no está hablando del amor universal, del amor católico universal, ¿no? Del amor a todas las personas, de ese Juan 3:16, el mismo Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo a eso universal, sin distinción de razas, qué sé yo, se está hablando específicamente a la característica que tiene que tener una comunidad para que sea una comunidad. Es decir,
deberíamos grabarnos este versículo bíblico para saber si estamos en una iglesia que realmente es iglesia. Si nos amamos, si amamos a nuestros hermanos creyentes, por eso ubica, ¿no? Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Pero para, no entiendo. Juan se está refiriendo que aún dentro de la comunidad de creyentes, salvos, redimidos, sirvientes del Dios vivo, que cumplen con todos los parámetros de bla, 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 ¿hay muertos? Sí. Por eso yo siempre sostengo, la manera en que nosotros iglesiamos es lo que nos construye o constituye en iglesia. No es iglesia el que tiene un nombre, un salón, ministerios y cumple una misión efectivamente. Porque cumplir la misión efectivamente lo puede hacer cualquiera. Ser cristiano es otra cosa. No es solamente predicar el evangelio, no es solamente orar por los enfermos y que se sanen, no es solamente profetizar, no es solamente tener un grupo de miles. Eso lo hace cualquiera. Lo que no hace cualquiera, y solo el Espíritu Santo te lo puede permitir que lo pongas en práctica, es amar como Jesús amó. Porque déjenme decirles algo, movimientos que han crecido, iglesias que han crecido, hay por todos lados. Eso no las convierte en iglesia. Ni un nombre, ni que cumplan la misión, ni que estén predicando el evangelio, ni que miles de almas se conviertan, los convierte en iglesia. ¿Por qué? Porque lo dice acá Juan. Se está refiriendo a los creyentes y le está diciendo a los mismos creyentes que ya conforman una comunidad de creyentes, podríamos decir una iglesia, les está diciendo entre ustedes, no crean que porque ustedes son creyentes y están todos juntos, todos son salvos. Entre ustedes hay un montón de muertos. ¿Por qué? Porque no aman. Ahora, todos los que nos están escuchando y hagamos unas preguntas nosotros, ¿no? De la cantidad de iglesias que nosotros hemos participado, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas, ¿no? A lo largo de tu vida. Y todos los que quizás están participando de una congregación o se han ido de una congregación, no importa. No importa la experiencia que tengamos nosotros. ¿En cuántos lugares vos estuviste que te has sentido realmente amado? No estoy diciendo que se han interesado en vos, porque debo decir de que muchas congregaciones se han interesado en mí, pero el interés en mí es porque cumplía con alguna función. ¿Está bien? Te necesitaban para cierto engranaje, para cierta funcionalidad, etcétera, etcétera. Aún, no en mi caso, pero en otros por tu dinero. Me estoy refiriendo a que se hayan interesado en vos por amor, sin pedirte nada a cambio. ¿En cuántas congregaciones estuviste que te han amado sin pedirte nada a cambio? Sin que te dijesen, te amamos, pero tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que ir allá, tenés que cumplir esto, tenés que hacer... ¿Está bien? ¿Sí? Y si te llegás a equivocar, te vamos a asesinar. Te vamos a cortar en pedacitos, ¿no? Estoy viendo la serie Games of Thrones, perdón, he descubierto la pólvora, porque recién me entero que hace como 15 años que existe esa serie, pero la he descubierto ahora y me llama poderosamente la atención, casi a la mitad de la serie, que aparece un grupo, no les quiero spoilear, porque igual una serie que hace 15 años está, ya no es spoiler, ¿no? Pero aparece un grupo religioso de ultraderecha, me llama la atención, ¿no? Que si no cumplís con las reglas que impone la religión, la fe y esos dioses en este caso, te mata. Directamente te mata. Y te mata sabiendo que es la misión que tienen que cumplir, porque vos no sos una persona digna, sos un pecador. Entonces va matando pecadores por todos lados. Me llama la atención cómo el que creó esta serie pensó tanto en la religión, las características de la religión. Y para colmo, a mí me da un rechazo los personajes porque te hablan todos suavecito, porque somos humildes, se visten con ropas así, no tienen nada de lujos, todos despeinados, andan descalzos, ayudando a los pobres, pero si vos encuentran un pecado en vos, te matan. ¿Mm? ¿Está bien? Fíjense cómo esto nos cruzó. Y esto lo tenemos que estudiar para cuidar nuestra esencia, para volver a los parámetros de que Dios cuando pensó y Jesús cuando constituyó la iglesia, lo hizo en esto, pensando en esto. Por eso Juan escribe una carta entera sobre esto, ¿no? ¿Qué piensan? Buenísimo, ¿no? Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida.
Yo pensé que con levantar la mano, bautizarme, ya había, y servir al Señor y diezmar, con eso alcanzaba, ¿no? Ahora te dicen, no, eso es consecuencia, eso es lo que tenés que hacer. La vara está todavía mucho más alta, tenés que amar como Jesús amó. ¿Está bien? Eso es lo que te va a hacer dentro de la comunidad de creyentes pasar de muerte a vida. Y no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Estoy diciendo la Biblia. Es decir, a mí me hinchan que no puedo comer morcilla por un texto sacado de contexto, y esto parece que no nos importa en lo absoluto, y seguimos siendo Caín y seguimos cometiendo los mismos errores. Pero el que no tiene amor sigue muerto, dice. Terrible. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. La vara acá arriba, ¿eh? Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces, cuando alguien te pregunte, che, ¿qué tenés que hacer para ser salvo? Tengo que creer en el Señor Jesucristo, tengo que seguirlo y tengo que amar como Él amó. Por eso digo que la vara está mucho más arriba, ¿eh? ¿Está bien? ¿Qué piensan de esto? Sí, a mí me encanta que cuando habla de hermano, la primera vez que menciona hermano dice hermano creyente, pero después no dice hermano creyente. O sea, todo el que odia a un hermano no dice creyente, en el fondo de su corazón es un asesino. O sea, el hermano son cualquiera, Ok, no es porque solamente el le está creyente. hablando a la iglesia que tiene que amar a todos de esta forma. O sea, Claro, claro, claro. No aclara creyente. por algo la Biblia enseña que nuestra misión es sobre, ¿se acuerdan? Las viudas, los huérfanos y los, ¿se acuerdan? Pobres, No. Viudas, huérfanos y extranjeros. extranjeros. ¿Quién es el extranjero? Es el que es diferente a mí, el que no tiene mi naturaleza, mi esencia, mi nacionalidad, ni mis costumbres. ¿Quiénes serían los extranjeros de la iglesia, de este grupo de creyentes? Aquellos hermanos, ¿no?, que no son como nosotros, pero que estamos llamados a amar. A todos los que la iglesia institucional, que está muerta y son asesinos y son Caín, los manda al infierno, ¿está bien? Los mata. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿ustedes aceptan homosexuales? ¿Qué sé yo si acepto o no acepto homosexual? Yo no le ando preguntando a la gente, pero está en pecado, qué sé yo. Bueno, si está en pecado lo solucionará como yo tengo que solucionar mis pecados. Y como vos tenés que solucionar los tuyos. Pero yo no voy a agarrar una piedra y le voy a partir en la cabeza porque está en pecado. Porque entonces vos me tendrías que partir la piedra a mi cabeza y antes alguien te la tendría que haber partido a vos. Fíjense cómo el Evangelio se vuelve mucho más importante. La vara es mucho más que predicar el Evangelio y tener lindas ¿La iglesias. qué? ¿No está dentro del tacho? Pero es tan difícil que la iglesia entienda que, y pues nos incluimos los que alguna vez hemos estado también más enfocados en la iglesia como tal. Cometemos el pecado de juzgar a las personas porque lo que tú decías, ¿no? Entonces se divorció o está en pecado o no se ha casado o tiene una situación que está en tránsito, entonces uno muchas veces mira a la gente con esa diferencia. Y esa diferencia precisamente de mirarnos unos a otros diferentes y no aceptarnos y lo que tú dices, o sea, ya arreglará sus cosas, ya el amor irá cambiando en él, su manera de vestir o su manera de, no sé, de manejar ciertas cosas, pero cuando rechazamos de No, plano, o quizás no es tan importante la manera de vestir, no es importante lo que coma, no sí, es por eso. importante lo que piense. Ujú. Si nosotros amamos, solo deberíamos hacer eso. Después, si hay algo que a Dios no le agrade de esa persona, trabajará Dios y el Espíritu Santo en esa persona. Porque si Correcto. no, tengo miedo de yo implementar lo que a mí me desagrada como regla hacia el otro. Si me preguntan a mí, yo mandaría al infierno a todos los hinchas de Boca, y a los de River, No, y a los de Gary. Racing, y a los de San Lorenzo, quedaría solamente independiente en este mundo. ¿Está Justo. bien? Por eso yo no soy Dios. Den gracias al Señor que no me puso a mí para crear las reglas, porque la verdad que yo hubiese hecho lo que a mí se me canta. Y nosotros no estamos acá para hacer lo que a nosotros se nos canta.
porque no es nuestra función, no es mi función juzgar a alguien que tenga otras decisiones en su vida, sean sexuales, económicas, políticas, de vida, etcétera, etcétera. De última, lo que Dios tenga que solucionar, porque no estoy diciendo que no hay nada para solucionar, lo que Dios tenga que solucionar, y ni sé cuáles son las cosas que tiene que solucionar, porque quizás yo estoy diciendo, el Señor solucionó que es homosexual, y el Señor dice, lo que voy a solucionar es que es avaro. Y entonces, vos que sos heterosexual y sos avaro, ustedes dos son lo mismo. Así que no te separes tanto porque tienen el mismo problema que yo quiero solucionar. ¿No? Yo qué sé, porque yo no soy Dios. Y bueno, nosotros queremos tomar la Biblia para la parte que nos conviene. Si la Biblia dice que, no sé, los homosexuales se van al infierno. Sí, la Biblia también dice esto. Y la Biblia también está diciendo de que si vos adoptás una postura como Caín, sos un asesino. Porque acá no está diciendo Juan, no existe el pecado. Está diciendo, si existe el pecado, cada uno revise a sí mismo, lo vimos la charla anterior, cada uno revise a sí mismo, y de última, después, ya sabemos todos nosotros que también la Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien nos va acompañando y en algún momento llegaremos a la estatura del Señor Jesucristo. Mientras tanto, estamos en un proceso como la semilla de mostaza que terminará creciendo, pero puede ser que todavía seamos semilla de mostaza, ¿no? Me encanta Juan. Y unan esta carta de Juan con Juan 13 al 17, ¿no? Con el lavamiento de los pies y cuando el Señor dice, yo los he amado, ahora ámense ustedes como ustedes mismos, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Pues mira que ahora se pone mejor todavía. A mí me llama la atención el énfasis que hace de que en el fondo de su corazón, porque no es en el corazón o por ahí, no, sino como bien en el fondo, o sea, en su esencia es Exacto. un asesino. Muy bueno lo que decís. Es como, viste, cuando vos decís, veo sus acciones, pero es Disney. Disney es hermoso, ¿no? Que tuvimos oportunidad de estar en Disney y es hermoso. Pero vos te creés que el mundo es así y es escenografía en realidad. Es decir, Pluto no es Pluto, hay un tipo disfrazado adentro. ¿Está bien? Pero nosotros creemos que es Pluto y creemos que esos castillos son así y es escenografía. En el fondo, es la presencia de una imagen que te demuestra algo, pero detrás es ficticio. Sí. Es Es lo escenografía. medular, la decencia. Exacto, eso es lo que te La está diciendo. médula. Eso es lo que te está diciendo. Que vos puedes hacer un montón de cosas, pero en el fondo terminás siendo un asesino. Yo a veces veo acciones de la iglesia que uno dice, che, esto están matando. Lo que están enseñando es terrible. Las acciones son terribles. Y para los que lo hemos sufrido, ¿no? Uno lo ve todavía con mucho más claridad cuando lo ves después reflejado en otros. Es terrible. Porque no hemos leído esto o nos quedamos solamente en la superficie y nos interesan otros mensajes que tiene la Biblia y esto los pasamos de largo. Pero miren, seguimos, miren, porque ahora se pone mejor. ¿Me ayudás, Lisa? Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y agrego algo todavía mucho porque soy así me pongo así no quiero decir una palabra, ¿no? De complicado, que yo parafrasearía, y creo que Juan no estaría en desacuerdo conmigo, que es no solamente si alguien tiene suficiente dinero, sino si hay iglesias que tienen suficiente dinero como para hacer un montón de cosas, pero ve a sus hermanos, miembros de la iglesia, pasar necesidad y no hacen nada, ¿cómo pueden decir que son iglesia? Y creo que Juan no estaría en desacuerdo. O quizás sí, o quizás me diría, esa opinión más lo de independiente no va, no sé, yo creería que no estaría en desacuerdo porque tiene la misma lógica, le está hablando la comunidad y a la comunidad habla individual y habla comunitariamente, ¿no? Pero muy bueno esto porque vuelve a Jesús.
vuelve que no es el amor por amar, es el amor de Jesús, ¿no? Reflejado en otros. ¿Está bien? ¿Sí? Pero ¿cuántas cosas podemos hacer que demuestran amor? Y a mí, hoy estoy complicado. Si alguna iglesia me dice, ¿no? Si alguna iglesia me dice, nosotros sí ayudamos porque tenemos un comedor, nosotros sí ayudamos porque no sé, damos comida, nosotros sí ayudamos porque tenemos tal ministerio y tal otro ministerio. Pero en paralelo le sacás plata y exprimís a la gente haciéndolo sentir culpable si no diezman ofrenda o no van 5 veces a la semana a la iglesia. Importa poco que tengas un comedor, porque comedor tiene todo el mundo, tiene la gente cristiana, no cristiana, budista, agnóstico, político, es decir, todos le pueden dar de comer. Esa acción la puede hacer cualquiera. Si vos tenés estas buenas acciones, pero no estás en la esencia, da lo mismo lo que estés haciendo. ¿Está bien? Es decir, Dios te va a decir, buenísimo, gracias por todo lo que hiciste, gracias por darle una bolsita de comida a los necesitados, gracias por tener un ministerio a niñas embarazadas, un ministerio a adictos, un ministerio a ta. Gracias por todo eso, pero vos no amaste, hermano. Así que todo eso también lo hicieron los que no son cristianos. Por eso, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos comunidad, no amemos? ¿No? Con el amor verdadero, el amor que proviene de Jesús, que es un amor que se sacrifica por el otro. ¿Sí? ¿De esto? Claro que muchas No, veces tenemos funciones ¿cómo se llaman? De esas personas que hacen fundaciones y eso. Pues No mucha está mal, gente, no estoy no diciendo es que esté que, mal. sí, no, pero digo, lo que quiero decir es que no necesariamente tú puedes poner una fundación y una fundación, como tú dices, la puede poner cualquiera, Shakira o el Claro. cantante o quien sea, De hecho, lo pero hacen mejor que nosotros. eso no quiere decir que sea, que esté amando de esta manera. Exacto. Es algo administrativo después de todo, ¿no? Muchos lo hacen Sí, para evadir impuestos. sí, sí. Hasta el mismo Jesús dijo, miren, yo no los voy a conocer si ustedes hicieron un montón de cosas, pero no tuvieron amor. Yo a ustedes no los conozco. ¿Está bien? ¿Ibas a decir algo, Javi? sí, no, que pensaba en eso, ¿no? Que muchas veces todas estas cosas que estamos hablando se ven más lo que están fuera de la iglesia, ¿no? Yo, la vez pasada, el papá de este muchacho con quien trabajo me contaba, ellos son católicos, ¿no? Van a la iglesia católica. Y me contaba que vio a un hombre en silla de ruedas. Y automáticamente dice que él agarró, lo vio y sacó plata de su bolsillo sin preguntar y le dijo, ¿qué hace usted? No, estoy vendiendo unas cositas, tome, esto se lo doy, ¿no? Actuó espontáneamente y le dio la dirección de la casa para invitarlo a una reunión que ellos hacen, ¿no? Y, y en la iglesia estas cosas así automáticas no se ven prácticamente, porque está todo tan estructurado que buscan la necesidad de la gente para llevarlos a hacer cosas que lo alejan de estas pequeñas cosas, ¿no? De esa esencia, lo sacan de ahí. Y entonces, como vos decís, lo llevan a tal punto de que si no haces tal cosa, vos estás pecando y empieza todo ese juicio, ¿no? Es como que se vuelven dioses. Y bueno, no, es que es algo muy fuerte lo que está diciendo Juan, ¿no? Que no es fácil encontrarlo dentro de una iglesia. Aparte, imagínense que esto lo dijo, no sé, hace, no sé, un poco menos de 2000 años y todavía no lo entendimos. Porque en el medio hubo la Inquisición, en el medio hubo los movimientos puritanos, en el medio hubo asesinatos, en el medio hubo mandar al infierno a gente que no opina como nosotros, en el medio todavía estamos lucrando con las necesidades de la gente, le damos algo, sí, pero siempre y cuando se congregue, etcétera. Es decir, no lo hemos entendido todavía seguimos sin entender. Y a mí me llama la atención de que yo tengo
4, 5, 10, no importa, amigos que han estado conmigo en las buenas y en las malas, y ninguno de estos 4, 5, 10 amigos podríamos decir de que son caratulados por la iglesia como buenos cristianos. Son todos que todos los critican, me da esto, aquello, ¿viste? Es decir, los critican a todos, pero a mí han mostrado un amor que ninguno de los santos y pulcros cristianos que se muestran en la iglesia han mostrado a Jesús como me mostraron ellos. Déjenme decirles una cosa, los prefiero. Los prefiero, ¿no? Los prefiero así de pecadores, de mundanos, de herejes, de ecuménico, de lo que sea, los prefiero, porque ellos me han mostrado a Jesús. Y todos los que pasan como el buen samaritano, ¿no? Todos como los que pasaron de largo en mi vida, no me interesan en lo más mínimo. ¿No? Está bien, en lo más mínimo me interesan porque han demostrado que en las buenas están, pero en las malas te dejan tirado. Y después aparecen los samaritanos, inmerecedores de la gracia, por todo lo que la gente habla de ellos, y te muestran a Jesús. ¿No? Pero seguimos, miren. Me encanta este texto 18, por eso lo resalté. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Un lema para poner bien grande en todas las congregaciones. ¿No? Este es un lugar donde el amor no se muestra solo en palabras, lo mostramos con acciones. Y bancátela a cumplirlo, porque si no, no sos iglesia. ¿No? ¿Me ayudás, Luisa? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús dijo que iba a separar las cabras de las ovejas? ¿No? A algunos les va a decir, entren, tienen todo preparado la fiesta, y a otros les decir, yo, no se quejen, pero en tu nombre, y sí, man, a ustedes no los conozco, es esto. Es decir, ¿qué es lo que hizo que Jesús conozca una parte y no conozca la otra parte? No fueron las acciones de nuestra obligación como cristianos, las acciones porque lo imponía la cobertura, el apóstol, el pastor, el líder, lo que sea, la iglesia, lo que sea, sino las acciones que parten del amor. Y yo no puedo tener buenas acciones y después matar a mi hermano. No puedo tener buenas acciones y después matar al extranjero, porque es extranjero. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad. Fíjense que amor y verdad es lo mismo, no es yin-yang. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Voy a decir una locura, ¿no? Es de vida o muerte amar. ¿Se entiende? Primera Juan capítulo 3, es de vida o muerte amar. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Me ayudás, Luisa? Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. De atrás hacia adelante, las cosas que le agradan es amar como él amó, ¿eh? ¿Está bien? No está diciendo acá que con ir y diezmar o ir y cantar 20 canciones o estar en estado así levitando en el aire. Lo que le agrada a Dios es que cumpla su mandamiento, el mandamiento es amar. Todo lo demás no está mal, todo lo demás es consecuencia, no es esencia. ¿Sí? Y me gusta esto, porque yo creo que el mismo Juan debe haber dicho, yo creo que debe haber dicho, che, me parece, como casi seguro hablaba como argentino, de haber dicho, che, me parece que se me fue la mano, ¿eh? Me parece que entonces, puedo estar generando mucha culpa, puedo estar generando que mucha gente se quede, me voy al infierno entonces porque no amo. Entonces,
Me encanta como Juan acá pone como una isla, raro, porque saca el tema así de la nada de la galera, saca el tema de la culpa, pero yo creo que quien toma en serio esta carta te quedás como pensando, Señor, quiero entonces amar como vos amás. Esto entiendo que es crucial, ¿no? Entiendo de qué es lo que realmente, conectado con el reconocer que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y lo reconozco y le entrego mi vida, inmediatamente eso es amar a los demás. No son dos cosas separadas, ¿no? Es lo mismo, es la esencia. Dice, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Quédate tranquilo que si estás en un proceso, Dios conoce que estás en un proceso. Quédate tranquilo que si pecaste, Dios conoce tu situación. Que no te vengan a asesinar, que no te vengan a hacer sentir culpable, que no te vengan a hacer sentir un cristiano de segunda. Y después dice, como Dios te sabe, la solución es que te importe más la opinión de Dios que la opinión de los demás. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Si te sentís culpable, entendé que es un proceso, Dios lo conoce todo. No escuches al hombre, escucha a Dios. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, acerquémonos a Dios confiadamente y recibiremos de Él, ahí sí, todas las promesas. Pero no recibimos las promesas porque somos excelentes cristianos, recibimos las promesas porque estamos siendo lo que tenemos que ser. ¿Sí? Me encanta este texto también. Y su mandamiento es el siguiente, para que no nos olvidemos del marco. Debemos creer en el nombre de su Hijo. Por eso la salvación es primeramente Jesús, la experiencia personal con Jesús, y después esta experiencia personal con Jesús, llevarla a la experiencia con mi hermano, con el prójimo, con el extranjero. Todo esto es el Evangelio, no son dos cosas diferentes. Todo es una sola cosa, y acá lo aclara, ¿no? El mandamiento es el siguiente está compuesto por dos cosas. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos los unos a los otros así como Él nos lo ordenó. ¿Se entiende? Mi experiencia personal, el Señor es mi Salvador, mi Redentor, creo en el Señor Jesucristo, lo reconozco, ¿sí? Pero inmediatamente eso cambia mi naturaleza y paso a amar. No puedo escindir estas dos cosas. ¿Está bien? Tendré un montón de cosas que solucionar en mí para que Jesús se haga carne en mí, para que yo pueda mostrar, y será un proceso, pero el proceso es el mismo, ¿está bien? Es uno, y acá deja bien clarito estos dos elementos, ¿no? ¿Me ayudás, Luisa? Ya eso es lo último, ¿no? Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ok, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. ¿Cuál es el mandamiento o los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son? Que no fume, que no tome, que no... Amar. Exacto, lo acaba de aclarar. Cuando alguien dice no estás cumpliendo los mandamientos de Dios, no se está refiriendo a los mandamientos legalistas, se está refiriendo a algo mucho más poderoso, mucho más importante de que si fumás o no fumás. A mí me extraña de que estemos, yo no fumo, pero me extraña que nos preocupe tanto el cigarrillo. Pero tenés que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero la mayoría de los pastores son gordos, que mueren por problemas cardíacos, ACV, diabetes, hipertensión o lo que sea, y eso también es cuidar el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Es decir, a veces nos metejoneamos con algunas cuestiones, y no estoy diciendo que esté bien, a mí no me gusta ni el olor, ni me gusta fumar, ni tampoco me agrada. Tendré otras cosas, como todas las tenemos, pero no ese es el mandamiento, esas son las consecuencias. Eso es como es como el resultado de nuestra esencia. La esencia, que es el mandamiento, lo que hace que yo esté en comunión con Dios y pertenezca al Señor, es que yo cumpla con lo que dice el versículo 23. Su mandamiento es el siguiente. Por eso cuando después dice los que obedecen los mandamientos de Dios, que son dos,
permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. ¿A qué se está refiriendo? Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos ordenó. ¿Dónde lo ordenó? Es Evangelio de Juan, capítulo 13, creo que verso 34, no sé si mal recuerdo. Ámense como yo los he amado. Y este mandamiento nuevo os dejo hoy. Ámense como yo los he amado. Y entonces buenísimo, porque quien logra esto, mire cómo cierra el capítulo 3, porque ya termina el capítulo 3, después dice que los que obedecen los mandamientos de Dios y permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos, y sabemos que Él vive en nosotros, y acá viene algo muy fundamental, porque el Espíritu Santo que nos dio vive en nosotros. ¿Para qué? Para hacer todo esto posible. Amar como Jesús amó no es una acción humana, es la consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay gente que ama mejor que nosotros y no es ni creyente, pero el cristiano lo que ama no lo ama por sí mismo, sino porque el Espíritu Santo te capacita, te forma, te instruye, te lleva a conocer cada día más a Jesús, ¿no? Y a ponerlo en práctica. Cerramos, por favor, bien.